El acero de 3 pulgadas no se vuelve translúcido. Jamás. Pero cuando el interior de una esfera de titanio se ilumina a 1000 metros de profundidad sin corriente eléctrica, las leyes de la física que te mantienen a salvo dejan de existir. Lo que subió a la superficie no eran los mismos hombres que bajaron. Es un secreto que se intentó enterrar, pero el hielo siempre termina por ceder. Lago Baikal, septiembre de 1977. Estábamos a 1200 metros en el sumergible Piscis 7 cuando las baterías de plomo murieron. No hubo chispas, solo un silencio que me dolió en los oídos y ese resplandor amarillo brotando de las paredes sólidas del casco. Algo ya estaba sentado con nosotros. La cabina del Piscis 7 olía a una mezcla rancia de aceite hidráulico, sudor y el aire seco de los depuradores de dióxido de carbono. Éramos 3 hombres empaquetados en una esfera de acero de 3,5 metros de diámetro, separados de una muerte inmediata por solo 15 centímetros de acrílico y metal. El espacio era tan reducido que nuestras rodillas se rozaban constantemente mientras el condensado del aire exhalado goteaba desde el techo del habitáculo. Afuera, la oscuridad del Baikal no es como la del océano. Es un negro absoluto, denso, cargado con el peso de 20 millones de años de aislamiento. Mikhail, nuestro piloto, mantenía las manos firmes en los controles analógicos. Era un hombre de la vieja guardia soviética, con la piel curtida por años de servicio en la marina profunda. Su rostro, iluminado apenas por los diales de la consola, no mostraba fisuras, pero el sudor le bajaba por las sienes. A su lado, Stepan, el oceanógrafo, estaba pegado a la ventana de observación de estribor, tratando de descifrar el vacío. «Mantén el descenso a 10 metros por minuto, Mikhail», dijo Stepan, con una voz baja que apenas superaba el zumbido de los motores eléctricos. «Entendido. 900 metros», respondió Mikhail, sin apartar la vista de los indicadores de presión. La presión exterior era de 90 atmósferas. En ese momento, sentí una vibración en el pedal del timón, un golpe seco que recorrió mis botas y se instaló en mis rodillas. No fue el motor. Fue una frecuencia sorda, un impacto que hizo vibrar los huesos. Me sequé las manos en el pantalón del uniforme. El frío exterior empezaba a ganar la batalla contra el aislamiento térmico. ¿Escucharon eso?, pregunté, intentando que mi voz no sonara quebrada. «Es solo el ajuste de las placas de presión, Nikolai», dijo Mikhail, aunque sus nudillos se blanqueaban sobre el mando. Pero no era el acero. A los 1000 metros, el manómetro marcó 100 atmósferas de presión absoluta y el sistema eléctrico del Piscis 7 simplemente dejó de existir. No hubo un cortocircuito, no hubo olor a ozono ni chispas. Las luces exteriores se apagaron, los indicadores cayeron a cero y el zumbido de los purificadores murió en un silencio absoluto. Estábamos ciegos en una fosa de 1700 metros. Entonces, el interior del sumergible comenzó a teñirse de una luz amarillo intenso. No venía de ninguna lámpara. El resplandor emanaba directamente del metal del casco, como si el acero se hubiera vuelto bioluminiscente. «Mikhail, ¿qué es esto?». Stepan retrocedió de la ventana, tropezando con mis piernas. Sus ojos estaban dilatados, reflejando ese brillo que no tenía fuente lógica. Mikhail confirmó que el interruptor principal estaba abierto y las baterías desconectadas. No había circuito cerrado, pero la luz seguía subiendo de intensidad. Era un amarillo industrial, gélido, que parecía atravesar la piel y calentar los huesos. Miré mis manos. Bajo ese brillo, podía ver las venas y los tendones de mis antebrazos, como si mi propia carne se estuviera volviendo translúcida. Sentí una náusea violenta y una presión en el pecho que me impedía inhalar por completo. La cabina ya no se sentía como un refugio, sino como una cámara de disección. «Asciende, Mikhail, usa el lastre de emergencia», grité, pero mis propias palabras sonaban distantes, como si mi cabeza estuviera sumergida en agua. Mikhail tiró de la palanca mecánica de liberación de los pesos de plomo, pero no hubo el golpe seco del desprendimiento. El mecanismo estaba trabado, como si una fuerza inmensa estuviera soldando las piezas móviles en su sitio. «No suelta, no suelta». Mikhail forcejeaba. Sus botas resbalaban en el piso húmedo de la cabina. El lastre estaba bloqueado desde afuera.
Me asomé por la ventana acrílica central. A unos 5 metros de la proa, una masa de luz difusa se movía lentamente, desplazando el agua. No tenía una forma definida, pero pulsaba con una cadencia orgánica. El sonar, aunque apagado y sin energía, empezó a emitir un pitido errático, un chirrido que salía directamente de los transductores muertos. Recordé el informe de la base sobre Andrei Kolesnikov, el buzo recuperado con quemaduras de 3er grado bajo un traje de neopreno intacto. Ni una marca de calor en la goma, solo carne carbonizada por dentro. En ese momento, el calor en mi pecho empezó a subir. «Me quema», susurró Stepan, encogido en un rincón, sujetándose la cabeza. El olor en la cabina cambió a un aroma dulce, casi floral, nauseabundo. Era el olor del aire ionizado a niveles letales. Sombras alargadas que no correspondían a nuestros cuerpos se proyectaban contra la instrumentación muerta. Mikhail se giró hacia mí. Sus pupilas habían desaparecido bajo una película brillante, saturada del mismo resplandor amarillo. «Ya no estamos bajando, Nikolai», dijo con una calma mecánica que me paralizó. «Ya llegamos». El sumergible dio una sacudida violenta. No fue un impacto, sino un tirón magnético desde abajo. La estructura de acero crujió de una manera que nunca había escuchado en 20 años de oficio. Un grito de metal desgarrándose. El acrílico de la ventana frontal mostró microfisuras, pero no entraba agua. A través de las grietas se filtraba esa misma luz, líquida y espesa, llenando el habitáculo y envolviéndonos las piernas. Intenté moverme hacia el tanque de oxígeno, pero mis extremidades pesaban toneladas. La visión de túnel me estaba cerrando el mundo. El frío del Baikal se había transformado en un calor febril que me hacía sudar sangre. Stepan ya no hablaba, estaba en el suelo, convulsionando mientras la luz amarilla le entraba por los oídos y la boca. Mikhail seguía frente a los controles, pero sus dedos se movían sobre la consola apagada, tecleando un código en un idioma que no existía. El resplandor alcanzó su punto máximo. Todo el interior del sumergible se volvió blanco. Ya no sentía el suelo bajo mis pies, ni el peso de la atmósfera sobre mis hombros. Por un segundo eterno, sentí que mi memoria estaba siendo despojada, hoja por hoja, como un libro al que le arrancan las páginas en un incendio. Recuerdos de mi infancia, el rostro de mi esposa, los códigos de seguridad, todo estaba siendo succionado hacia esa luz central. Lo último que vi fue el reloj de mi pulsera. El tiempo se había detenido hacía exactamente 20 minutos. Y entonces, el silencio absoluto volvió. El frío del Baikal me devolvió a la realidad antes que la vista. El sistema de calefacción del sumergible estaba fuera de servicio y la temperatura en el habitáculo había descendido a los 4 grados Celsius. Lo primero que registré fue el sabor. Un rastro metálico, agrio, como si hubiera estado masticando cables de cobre. Cuando logré abrir los párpados, los indicadores analógicos parpadeaban débilmente bajo la luz de emergencia roja. El resplandor amarillo había desaparecido, pero el aire se sentía denso, cargado de una estática que mantenía el vello de mis brazos erizado bajo el traje térmico. Busqué a mis compañeros en la penumbra de la esfera. Mikhail estaba desplomado sobre la consola de navegación, con la frente apoyada directamente contra el cristal del manómetro principal. Stepan, en el suelo, respiraba de forma errática. Sufría espasmos musculares que sacudían su torso cada pocos segundos. Miré el cronómetro de mi muñeca. Marcaba las 14 horas con 42 minutos. Según mi última percepción consciente, deberían haber pasado apenas unos minutos, pero la posición de las agujas y la caída de la presión en los tanques de oxígeno indicaban que habíamos estado desconectados por casi 3 horas. Me arrastré hacia el panel de control de la batería principal. Mis manos temblaban de tal manera que me costó encajar la llave de paso en el interruptor del bus de 28 voltios. Cuando finalmente logré cerrar el circuito, el Piscis 7 emitió un gemido mecánico. Un relevo de contactores devolvió la vida a los purificadores de CO2 y a las bombas hidráulicas. El zumbido de los motores era irregular, un tono más agudo de lo normal, como si los componentes eléctricos hubieran sido sometidos a un pico de tensión que casi los funde. «Stepan, arriba. Necesito que revises el nivel de mezcla», dije, agarrando al oceanógrafo por el hombro. Él abrió los ojos, pero no me vio.
Su mirada estaba perdida, desenfocada. Tenía una hemorragia nasal fina que le manchaba el labio superior. Cuando intentó hablar, solo salieron sonidos inconexos, una cadena de sílabas que no formaban ninguna palabra en ruso. La situación técnica era crítica. Si los sistemas de soporte vital fallaban a 1200 metros, no habría protocolo de rescate capaz de alcanzarnos. El Baikal no perdona errores de cálculo. Revisé el sensor de profundidad. Estábamos a 1210 metros. Seguíamos en la fosa, pero el sistema de navegación acústica indicaba que el sumergible se había desplazado casi 800 metros hacia el este. Era físicamente imposible. Sin propulsión y con las corrientes del fondo inexistentes, nada explicaba ese desplazamiento. Era como si nos hubieran arrastrado y luego depositado con precisión quirúrgica en el borde del rift. Mikhail se incorporó de golpe. No gritó ni preguntó qué había ocurrido. Simplemente agarró la palanca de liberación del lastre y tiró de ella. Esta vez, el golpe seco del plomo desprendiéndose resonó en todo el casco de acero. «Iniciando ascenso de emergencia», dijo Mikhail. Su tono era plano, desprovisto de cualquier matiz humano. Parecía un autómata ejecutando una secuencia de comandos pregrabada. Le reporté que la presión interna era estable y los sellos de la escotilla estaban intactos, pero mis ojos no se apartaban de sus manos. Mikhail estaba operando los controles sin mirar los diales. Sus dedos se movían hacia los interruptores exactos milisegundos antes de que las alarmas de presión siquiera se activaran. Era una sincronización absoluta con la máquina. La visión de túnel regresó por un momento, acompañada de un destello amarillo en la periferia de mi visión. Un recuerdo que no era mío intentó abrirse paso. La imagen de una estructura inmensa y geométrica pulsando bajo el sedimento del lago. Sacudí la cabeza para purgar la imagen. Stepan recuperó algo de lucidez, aunque su voz temblaba al informar que la radio de banda corta estaba muerta. Solo recibía ruido blanco en todas las frecuencias de la flota. «Sigue intentando», ordené, mientras verificaba el flujo de oxígeno. Estábamos ascendiendo demasiado rápido. Si no regulábamos la tasa de descompresión de la cabina, los pulmones nos estallarían antes de llegar a los 100 metros. El ascenso fue un calvario de turbulencias violentas que no deberían existir en una columna de agua tan profunda. A los 600 metros, las luces de la consola volvieron a parpadear y el olor a ozono se intensificó. Me fijé en el cuello de Stepan. Bajo el tejido de su uniforme, la piel estaba empezando a enrojecerse de forma alarmante. Cuando finalmente rompimos la superficie, el impacto contra el oleaje del Baikal nos sacudió como si estuviéramos dentro de una campana de bronce. La luz del atardecer siberiano se filtró por la ventana acrílica, pero se veía distinta, distorsionada. Mikhail abrió la escotilla sin esperar a que el barco de recuperación, el Lomonosov, terminara las maniobras de enganche. El aire fresco entró de golpe y con él el silencio absoluto de la tripulación de cubierta. Nos miraban como si fuéramos fantasmas. 3 horas después, estábamos en la enfermería del barco, bajo la vigilancia de 2 oficiales del KGB. El médico de la expedición, Borisovich, nos ordenó un examen forense inmediato. Cuando Stepan se quitó la camiseta térmica, el ambiente en la sala se volvió pesado. Su torso estaba cubierto de quemaduras de 3er grado. No eran manchas aleatorias, sino patrones perfectos, líneas rectas y círculos concéntricos que se cruzaban en su pecho y espalda. Lo más inexplicable era que su ropa estaba impecable. Ni una fibra quemada en el tejido sintético. La radiación térmica había atravesado el uniforme y la estructura de acero del sumergible para marcar su carne desde adentro. Borisovich se acercó a mí con una linterna médica. «Tienes una hemorragia retiniana en el ojo izquierdo», murmuró, anotando los datos en una carpeta con el sello de secreto de estado. Añadió que mi temperatura corporal era de 34 grados. Debería estar en shock hipotérmico, pero mis constantes vitales eran demasiado estables. Miré a Mikhail en la camilla contigua. Él no tenía quemaduras ni heridas visibles, pero cuando un enfermero intentó tomarle una muestra de sangre, la aguja de acero se dobló al tocar su piel, como si hubiera golpeado una superficie de tungsteno. Mikhail ni siquiera parpadeó. «Ustedes no han vuelto, Nikolai», respondió Borisovich cuando pregunté si volveríamos a casa. Explicó que el equipo que bajó a la fosa desapareció en el registro oficial a las 12 en punto.
Lo que subió en el Piscis-7 era ahora un asunto de seguridad nacional. Esa noche, mientras el barco navegaba de regreso, me quedé solo en mi litera. El silencio del Baikal me rodeaba, pero ya no era exterior. Cierro los ojos y escucho el código que Mikhail tecleaba en la consola muerta. No es ruso. No es nada humano. Siento un hueco en mi memoria, como si alguien hubiera arrancado páginas de mi vida para escribir algo nuevo encima. El resplandor amarillo sigue ahí, detrás de mis párpados, esperando la señal. 7 buzos de la Armada Soviética experimentaron una descompresión súbita que desafía toda lógica conocida. El ascenso de 50 metros a la superficie ocurrió en menos de 4 segundos, resultando en un barotrauma pulmonar masivo. El mando central clasificó el evento como un fallo técnico en los sistemas de lastre. Sin embargo, los datos recuperados sugieren una realidad distinta. Una neutralización ejecutada por entidades de 3 metros de altura en un entorno donde la tecnología humana dejó de operar. Sus pulmones se convirtieron en granadas de nitrógeno antes de que pudieran gritar. Marzo de 1982, Lago Baikal. Una misión de rutina bajo el hielo se transforma en una carnicería técnica cuando la hidrodinámica deja de existir. El capitán Kuznetsov descubrió que, en el abismo soviético, el mando siempre consideró a sus buzos como equipo desechable. Esta es la historia de los nadadores del Baikal. La termodinámica en el sector norte del Baikal no perdona errores de cálculo. A 50 metros de profundidad, el agua no es un líquido. Es una prensa de 6 atmósferas que busca cualquier debilidad en las costuras de tu traje seco. Yo estaba al mando de 7 operativos tácticos, todos unidos por un umbilical de caucho reforzado que vibraba con el pulso de la barcaza de superficie. Nuestra tarea era monótona, casi de manual: calibrar sensores de baja frecuencia para cazar fantasmas, espías extranjeros en aguas siberianas. El siseo constante del oxígeno era el único recordatorio de que seguíamos vivos en ese desierto de lodo y oscuridad. Volkov, revisa la válvula de alivio del tercer sensor. La lectura está fluctuando 2 bares por encima del margen de seguridad, ordené, mientras ajustaba mi propio regulador ABM5. Recibido, capitán. El lecho parece estable, pero la visibilidad está cayendo por debajo de los 3 metros, respondió Volkov. Su voz, distorsionada por la estática, sonaba como si viniera desde otro siglo. La densidad del agua en este sector tiene un sabor metálico, un recordatorio de los minerales suspendidos que bloquean cualquier haz de luz halógena. El equipo de buceo autónomo ABM5 es una pieza de ingeniería bruta. No está diseñado para la comodidad, sino para la supervivencia en condiciones donde el neopreno se siente como una segunda piel endurecida por el frío siberiano. Cada movimiento requiere un gasto calórico inmenso. El esfuerzo de desplazar 30 kilos de equipo militar contra la resistencia viscosa del fondo del lago genera un calor interno que choca contra el frío exterior, creando una condensación constante en la máscara de vidrio. Capitán, el sensor 3 está anclado, pero hay una vibración rítmica en la plataforma de soporte que no coincide con el oleaje de superficie, dijo Lebedev. Su respiración agitada se filtraba por el intercomunicador. Concéntrate, Lebedev. Probablemente sea una corriente térmica ascendente, respondí, aunque mi propio manómetro mostraba una estabilidad sospechosa. El entorno era una sopa de partículas en suspensión. Mis dedos, enguantados en caucho vulcanizado, operaban el cabrestante de la línea de vida con la memoria muscular de quien ha pasado años en el abismo. El pulso de la barcaza llegaba a través del umbilical, una conexión umbilical que nos mantenía anclados a la realidad de la superficie mientras nos hundíamos en un vacío de nitrógeno y lodo. En ese momento, mi mano derecha operaba el cabrestante de la línea de vida, sintiendo la tensión del cable cuando, exactamente en el minuto 14, la telemetría simplemente se desintegró. El hidrolocalizador de pulso portátil, un dispositivo que rara vez fallaba, emitió un tono agudo que me perforó el tímpano. En la pantalla de fósforo verde, un eco masivo barrió el espectro. 3 objetos sólidos, de 3 metros de eslora, moviéndose en formación cerrada directamente hacia nosotros. No había rastro de turbulencia en el agua. Según las leyes de la hidrodinámica, su velocidad debería haber creado un torbellino que nos habría lanzado contra el fondo.
pero el lago permanecía muerto, estático, como si el tiempo se hubiera congelado alrededor de esas firmas. Intenté contactar con la base, desesperado por una confirmación de sumergibles experimentales, pero el intercomunicador solo escupía un muro de estática sucia. Estábamos solos, suspendidos en una sopa de agua helada y metal que empezaba a fallar. ¿Qué demonios es eso en el hidrolocalizador? Capitán, tengo 3 firmas térmicas masivas a rumbo 090. La voz de Volkov perdió su tono profesional. Mantengan la posición. Formación de cuña defensiva. Nadie se separa del umbilical. Grité, aunque sabía que la formación era inútil contra algo que se movía sin generar desplazamiento de masa. Las firmas estaban a menos de 10 metros cuando levanté la linterna halógena de servicio pesado. El haz de luz blanca, que apenas lograba cortar la turbidez del fondo, no iluminó el acero remachado de un mini sumergible de la OTAN. Lo que encontramos fueron 3 figuras humanoides, gigantes de 3 metros de altura, suspendidos en la columna de agua con una inmovilidad que desafiaba cualquier instinto biológico. Llevaban cascos en forma de cúpula transparente y una superficie externa plateada que devolvía el brillo de mi linterna con una fosforescencia metálica enfermiza. Lo que hizo que mi pulso se disparara contra el neopreno fue la ausencia total de equipo de soporte vital, ni tanques de gas, ni mangueras, ni propulsores. Simplemente estaban allí, observándonos a través de sus cúpulas en un silencio que pesaba más que las 6 atmósferas que nos aplastaban. Mis hombres, cargados con 30 kilos de equipo militar y entorpecidos por aletas de caucho vulcanizado, parecían estatuas de barro frente a su fluidez imposible. Capitán, no tienen reguladores. No hay burbujas de exhalación. Eso no es posible a esta profundidad. El susurro de Lebedev fue un ruego. La entidad central rompió su órbita y se aproximó al sensor que Volkov acababa de ajustar. Extendió un brazo desproporcionado, tocando la carcasa de acero con una delicadeza mecánica. En ese microsegundo, el tiempo se detuvo para nuestras máquinas. Mi reloj de pulsera analógico se detuvo en seco. El cristal del cronómetro comenzó a vibrar con una frecuencia sónica hasta que estalló en 1000 pedazos contra mi muñeca. Sentí el metal de la carcasa del reloj calentándose, quemándome la piel a través del guante. No era un ataque, era una neutralización tecnológica deliberada. El olor a ozono inundó mi máscara, un fenómeno imposible bajo el agua. Señal de que los circuitos de mi intercomunicador se estaban friendo por una sobrecarga de inducción. El frío del Baikal fue reemplazado por un calor seco que emanaba de esas figuras, una radiación que atravesaba el aislamiento térmico de mi traje como si fuera papel. Volkov, Lebedev, preparen las redes de nylon. Si no hay radio, la orden es la captura. Grité, activando el protocolo de recuperación forzosa mientras intentaba controlar el temblor de mis mandíbulas. Capitán, esas cosas no son buzos. No hay burbujas de exhalación, replicó Lebedev con la voz quebrada por la sequedad del oxígeno. Pero la doctrina de la Armada Soviética no conoce el asombro, solo la subyugación. Ordené la formación en cuña defensiva mientras mis hombres desenganchaban las redes con movimientos entumecidos y rígidos, preparándose para intentar envolver a un dios de plata con simples cuerdas de nylon. Estábamos intentando cazar una anomalía física con herramientas del siglo pasado. La vibración en mis huesos era ahora un zumbido constante, una frecuencia que parecía querer desarmar mis propias moléculas mientras las entidades nos rodeaban con una elegancia depredadora. Las redes de nylon quedaron suspendidas en el agua, inútiles, cuando las 3 figuras rompieron su formación con una precisión que ningún buzo humano podría imitar. El gigante que lideraba el grupo alzó un brazo hacia el pecho de Volkov, sosteniendo un perno de acero pulido, una pieza de metal liso sin partes móviles que parecía absorber la poca luz de nuestras linternas. No era un arma en el sentido balístico, era un regulador de la realidad física del entorno. En ese instante, la densidad del lago cambió. El agua se volvió una gelatina espesa que inmovilizó nuestras extremidades, anulando cualquier intento de defensa. Fue un colapso de la viscosidad cinemática. Intenté mover mi brazo izquierdo para alcanzar el cuchillo de combate, pero el medio se había vuelto tan denso que la fricción generaba un calor palpable contra el traje.
Mis hombres estaban congelados en el espacio tridimensional, como insectos atrapados en ámbar líquido. «Capitán, no puedo mover las válvulas. El agua se está solidificando», gritó Volkov. Su voz era un chirrido de pánico absoluto que apenas lograba romper la estática del intercomunicador. Una ráfaga de luz amarilla estalló desde el dispositivo. No era una iluminación convencional. Tenía un peso físico y un calor abrasador que atravesó mi traje de neopreno, quemándome la piel como si el aislamiento térmico no existiera. Sentí cómo el tejido del traje seco se fusionaba con mi epidermis en el hombro derecho. Aquello no era un arma de guerra diseñada para el combate, sino una herramienta de limpieza para apartar la basura de su camino. Éramos, a sus ojos, simples obstrucciones biológicas en un experimento de alta precisión. El entorno se convirtió en una lavadora de corrientes salvajes mientras el Baikal rugía desde sus entrañas. Un embudo de cavitación brutal, un ascensor de agua sólida generado por una tecnología que ignoraba las leyes de la hidrodinámica, nos succionó violentamente hacia el cielo. La presión de la columna de agua, que debería habernos aplastado al movernos a esa velocidad, fue sustituida por un tubo de vacío que nos proyectó hacia la superficie con la aceleración de un torpedo. Por puro reflejo, mis manos buscaron el cabo del ancla principal para intentar frenar aquel ascenso suicida. La fricción fue tan salvaje que el umbilical desgarró la protección de mis guantes, dejando la carne expuesta a la corriente abrasiva del tubo. «Purga de emergencia. Exhalen todo el aire o reventarán», bramó la voz de Volkov, apenas audible entre el siseo errático de los reguladores y la interferencia de radio. Él sabía lo que venía. Mi mente, entrenada por la Armada, empezó a contar los segundos de vida que nos quedaban antes de que el nitrógeno en nuestra sangre se expandiera siguiendo la ley de Boyle. A 50 metros, el aire en tus pulmones está comprimido a 6 veces su volumen en superficie. Si subes sin exhalar, tus alvéolos estallan como globos sobrepresurizados. Miré el profundímetro analógico. La aguja retrocedía a una velocidad que mis ojos apenas procesaban. 40 metros, 30, 20. A esa velocidad, los pulmones se convierten en recipientes de alta presión, buscando una salida desesperada a través de los tejidos blandos. Un dolor sordo estalló en mis rodillas y en mi espina dorsal, como si 1000 pistones invisibles estuvieran aplastando mis articulaciones desde adentro. Era el nitrógeno abandonando la solución, convirtiendo mi torrente sanguíneo en una efervescencia mortal. Mi visión se estrechó hasta convertirse en un túnel oscuro. El primer aviso de una embolia gaseosa tipo 2. El mundo se redujo al sonido de mi propia sangre hirviendo y al destello de esas cúpulas plateadas que se quedaban atrás, observando nuestra expulsión con una indiferencia técnica. Éramos simples desechos biológicos de los que el lago necesitaba purgarse. Rompimos la superficie del lago Baikal como munición de artillería disparada desde el abismo. La presión interna nos escupió como corchos de champaña. Nos elevamos 1 metro sobre el nivel del agua antes de que los 30 kilos de equipo y los lastres de plomo nos hundieran de nuevo como piedras en el agua gélida. El impacto contra la tensión superficial fue como rebotar contra la cubierta de acero de un portaaviones. El choque me vació los pulmones, arrancó mi máscara y escupió el regulador de mi boca, obligándome a tragar el agua amarga y helada del lago. La luz gris de la tarde de marzo, apenas suficiente para ver el desastre, era como una aguja sobre mis pupilas. A lo lejos, en una barcaza pesquera que servía de apoyo logístico encubierto, 2 civiles nos miraban con rostros desencajados por el horror ante la lluvia de hombres rana emergiendo del centro del lago. El dolor ya no era localizado. Era una parálisis total y ardiente que recorría cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Intenté mover las piernas, pero mi sistema nervioso estaba enviando señales a extremidades que ya no respondían. A mi lado, el agua cristalina se tiñó de rojo oscuro mientras Volkov tosía espuma sanguinolenta por sus pulmones destrozados. El barotrauma pulmonar lo estaba ahogando en su propia sangre. «Capitán, no siento las manos», susurró Morozov, el más joven del grupo, mientras flotaba boca arriba, con los ojos fijos en el cielo vacío. Las patrulleras de la Armada rugieron hacia nosotros y manos ásperas nos arrastraron por la borda como fardos de carga inerte. No hubo mantas térmicas inmediatas ni palabras de consuelo.
Solo el sonido de las botas militares contra la cubierta de metal y las órdenes secas de los oficiales de seguridad. Al tocar tierra, nos enfrentamos a la miseria burocrática de siempre. El mando solo tenía una cámara hiperbárica operativa en todo el sector, un tubo de acero podrido donde apenas cabían 2 personas. Éramos 7 hombres agonizando en el barro helado, suplicando por la presión artificial que pudiera disolver las burbujas de nitrógeno que nos estaban despedazando por dentro. El nitrógeno en mis caderas se sentía como si alguien estuviera usando un soplete sobre el hueso. El comandante nos miró con frialdad, contando cuánto espacio le quedaba en su lista de bajas. Para él, no éramos héroes ni sobrevivientes, éramos un problema logístico que resolver antes de que llegaran los informes del directorio político. Solo caben 4. Al resto, llévenlos a la tienda y recen, sentenció el oficial. Comandante, somos 7. Morirán si no entran. Intenté gritar, pero mi garganta solo produjo un gorgoteo húmedo. Fui arrastrado al interior del tubo metálico junto a Volkov, Lebedev y el joven Morozov. Nos apilaron a la fuerza mientras la escotilla de hierro se cerraba con un estruendo que sonó como una lápida. El espacio era tan reducido que la cara de Volkov estaba a milímetros de la mía. Podía oler el óxido y la muerte en su aliento. A través de la mirilla, vi a Petrov de rodillas sobre la grava, con los ojos inyectados en sangre, sabiéndose muerto. Estaba mirando la cámara, sus dedos arañando el metal exterior en un último acto de desesperación biológica. Los 3 que quedaron fuera murieron en una agonía de 10 minutos, convulsionando mientras sus sistemas nerviosos se apagaban. El nitrógeno bloqueó el flujo de sangre a sus cerebros, provocando infartos masivos y parálisis respiratoria en plena orilla del lago. El Kremlin archivó la masacre como un fallo técnico, borrando cualquier mención a las entidades de 3 metros detectadas por el hidrolocalizador. Los registros fueron confiscados por la KGB antes de que la sangre de Volkov terminara de secarse en mi traje. Sobreviví, pero mis articulaciones están podridas por la necrosis ósea y mis pulmones crujen como papel de lija con cada aliento. Cada paso es un recordatorio de que mi cuerpo ya no pertenece completamente a este mundo. Ya no lloro por mis compañeros. Solo cierro los ojos y veo esas cúpulas mirándome con una indiferencia que me hiela la sangre. Somos simple pesca de arrastre, y al mando no le importó dejar que la red se pudriera en la orilla. Ellos siguen allí abajo, operando en una frecuencia que no podemos entender, esperando al siguiente equipo de buzos desechables que se atreva a interrumpir su silencio plateado. La descomposición es una ley física inalterable, pero en ciertas orillas del mundo, la pureza química detiene el tiempo de forma antinatural. Hallar un cuerpo intacto tras 30 días, con las venas negras y rígido como el granito, no es un milagro, es una sentencia definitiva. Es un veneno industrial tan puro que la muerte se vuelve eterna. Casi nadie sobrevive para entender que hay lugares que solo congelan el final. Reserva Bargosinsky, invierno de 2013. Mi patrulla era pura rutina, hasta que encontré una foca tiesa como el mármol y hueca por dentro. Entonces la radio soltó un chirrido eléctrico. Ese silencio no era normal. Mi cuerpo supo que debía correr. Caminaba por la costa revisando el agua, como hacía cada semana para cumplir el protocolo de medición en el sector norte. Todo estaba donde debía estar. El hielo crujía bajo mis botas y el paisaje era un blanco absoluto que te quemaba la vista. No había nada relevante hasta que la radio de mi cinturón soltó un chirrido que me hizo saltar. Era una interferencia pesada, en una frecuencia que siempre estaba limpia en esta zona de la reserva. Me detuve en seco para ajustar el equipo de comunicación, pero el silencio que se instaló después fue total. Era una ausencia de sonido que me generó una inquietud inmediata, una presión en los oídos que no pertenecía a la naturaleza del Baikal. Seguí caminando sobre el hielo acumulado contra las rocas de granito de la playa. De pronto, un cormorán cayó al suelo con un golpe seco justo delante de mis pies. El ave golpeó la piedra como si fuera una cáscara de huevo vacía. No hubo espasmos ni movimiento alguno. Al tocarlo con la punta de mi bota, noté que el animal no pesaba absolutamente nada. Se había derretido por dentro sin dejar una sola marca en el plumaje exterior. En ese instante, un fuerte sabor metálico me inundó la lengua. No era sangre, era el ambiente.
Supe que la integridad de la zona estaba comprometida y mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Avancé por la playa, abriéndome paso entre una bruma que empezaba a espesarse, y localicé al pescador que llevábamos días rastreando. Estaba de pie, apoyado contra una roca, en una rigidez absoluta que desafiaba cualquier lógica. Tenía las venas marcadas en un negro intenso bajo una piel que se había vuelto transparente, como si su sangre hubiera sido reemplazada por tinta densa. Sus ojos eran de un color gris ceniza, sin rastro de vida. Al intentar mover su brazo, el tejido se sentía tan duro como el cemento fraguado. No había el menor olor a descomposición a pesar de las semanas que llevaba expuesto a la intemperie. Un veneno, por así llamarlo, lo había preservado, convirtiéndolo en una estatua de carne y químicos. Saqué la radio con las manos temblando y establecí contacto con la base. Estación Norte, aquí 7. Dije tratando de controlar la respiración. Encontré al objetivo. Está muerto, pero el cuerpo se mantiene intacto. Está rígido y presenta venas negras por todo el torso. Mantén la distancia de seguridad, 7. Respondió Novikov con una voz que sonaba extrañamente calmada. No toques el tejido. Ese veneno actúa como un antibiótico industrial de alta potencia. Estás dentro de la zona de contacto. Novikov, el aire aquí huele a ozono, le reporté, mientras el hielo a mis espaldas empezaba a fracturarse con ruidos similares a disparos. Eso significa que está cerca. Sal de la orilla de inmediato, ordenó él con una urgencia que me heló la sangre. Forcejeé desesperado cuando una masa gris saltó desde el agua y se pegó a mi bota con una succión mecánica tremenda. Usé la escopeta para disparar a quemarropa y esa cosa se deshizo en pedazos, pero algo mucho más grande comenzó a emerger de las profundidades del lago. Corrí hacia el vehículo de nieve mientras gritaba por la radio para solicitar apoyo inmediato. Intenté encender el motor, pero toda la electrónica del panel estaba muerta. El motor no arranca. Novikov, el sistema eléctrico está frito. Grité golpeando con rabia el volante. Es la frecuencia de esas cosas lo que bloquea los circuitos, gritó él a través de la estática. Olvida el vehículo y corre hacia el búnker de la ladera. Hazlo ya. De pronto, una pata de 3 metros de altura atravesó el hielo sólido justo al lado de la cabina. Parecía la extremidad de un insecto gigante, de color oscuro y recubierta de ventosas que se anclaban al suelo con fuerza. El impacto reventó los vidrios y el olor se volvió asfixiante. Era una criatura enorme, una torre de caparazón viva con una trompa larga que goteaba un líquido capaz de derretir el metal al contacto. Lancé una bengala de emergencia para cegar sus sensores y corrí ladera arriba. Desde mi posición, vi que la superficie del lago estaba saturada de esas formas oscuras emergiendo del fondo. Los mandos ya poseían registros de esto. Sabían exactamente qué estaba despertando bajo el hielo. Llegué a la escotilla de seguridad del búnker, justo en el momento en que la criatura aplastaba mi transporte, como si fuera una lata de aluminio. Logré entrar y sellar las compuertas mientras el metal de la estructura vibraba por los impactos exteriores. Me apoyé contra la puerta principal y sentí los golpes constantes que venían de afuera. No eran ataques desesperados. El ser estaba analizando la estructura, buscando un punto débil en el acero blindado. La luz de emergencia empezó a parpadear y la radio soltó otro chirrido que me provocó náuseas instantáneas. El aire se volvió denso, cargado con un olor químico que me quemaba las vías respiratorias al inhalar. Sabía perfectamente que si el sellado fallaba, ese veneno me transformaría en una estatua en cuestión de segundos. Miré los relojes de control y noté que la presión interna caía rápidamente. En una de las esquinas, el concreto empezó a filtrar un líquido que derretía la pintura. No era agua. Esa cosa estaba inyectando ácido directamente por los ductos de ventilación. El búnker se estaba deshaciendo sobre mí. Sentí que el aire me desgarraba y comprendí que mis pulmones estaban empezando a colapsar. Norte. La estructura se deshace. El ácido está entrando. Grité con desesperación. Busca la compuerta de escape en el suelo. 7. Baja al nivel inferior, respondió Novikov. No veo nada aquí abajo, me estoy asfixiando, le respondí mientras el ácido siseaba al tocar el piso. Está detrás del estante. Gira la válvula y muévete por el túnel ahora mismo, ordenó él con firmeza.
Me arrastré por el conducto inferior, cayendo sobre un suelo de lodo que olía a encierro. La oscuridad en el túnel era absoluta. Solo contaba con el haz errático de mi linterna para cortar la negrura mientras avanzaba a tropezones. El aire estaba tan frío que sentía cómo me quemaba en cada inspiración profunda. A mis espaldas, el estruendo de la criatura golpeando el acero se fue desvaneciendo hasta que solo quedó un vacío sepulcral. El túnel ascendía de forma constante, exigiendo un esfuerzo físico que mis pulmones, ya irritados por el aire viciado, apenas podían sostener. Mis manos, entumecidas por el frío extremo y la descarga de adrenalina, apenas lograban sujetar los peldaños de las escaleras de hierro que encontraba a mi paso. Cada pocos metros me detenía en seco, conteniendo la respiración para escuchar cualquier sonido que delatara una persecución. Temía que el siseo del ácido o el chirrido metálico de esas patas apareciera de nuevo por algún conducto de ventilación. La oscuridad era tan densa que el haz de mi linterna parecía rebotar contra un muro sólido, pero seguí subiendo, peldaño a peldaño, ignorando el dolor en mis articulaciones. Finalmente, tras un ascenso que sentí eterno, mis dedos tocaron una rejilla de salida camuflada entre la vegetación de la ladera. Al empujarla, el aire gélido del bosque me golpeó la cara, limpiando por fin el rastro químico que me asfixiaba. Salí a un bosque espeso, lejos de la orilla inmediata del lago, y me arrastré unos metros antes de ponerme de pie. Desde esa posición elevada en la montaña, tuve una visión panorámica de lo que realmente estaba ocurriendo. La superficie del Baikal no era una masa de hielo oscura. Estaba punteada por miles de luces amarillas que brillaban bajo la capa congelada. No se trataba de un fenómeno natural. Eran esas colonias emergiendo en masa, recuperando el territorio que los programas militares habían intentado envenenar sin éxito en el pasado. Era una invasión silenciosa, un despertar masivo que convertía el paisaje en algo ajeno y hostil. Me refugié bajo un pino de la ladera superior, tiritando violentamente mientras el frío empezaba a calar en mis huesos. Solo me quedaba esperar que el amanecer trajera alguna forma de rescate antes de que el entorno terminara por consumirme. La unidad de extracción me localizó cuando los primeros rayos de sol iluminaron la nieve. No hubo gestos de empatía ni protocolos médicos estándar. Me abordaron operarios con trajes sellados, me subieron a rastras a un transporte blindado y me inyectaron un compuesto estabilizador, antes de trasladarme directamente a una instalación de aislamiento cerca de Irkutsk. El vehículo vibraba con fuerza mientras nos alejábamos de la reserva Bargosinsky, y yo solo podía pensar en la mirada gris del pescador que se había quedado atrás, convertido en una estatua de granito. La instalación en Irkutsk olía a desinfectante industrial y tenía ese aire seco de los sitios que no figuran en ningún mapa. Pasé 2 semanas encerrado en una habitación blanca, donde el único sonido era el zumbido monótono de los extractores de aire. No me trataban como a un sobreviviente, sino como a una muestra biológica peligrosa. Cada mañana, técnicos con equipos de protección inspeccionaban cada centímetro de mi piel buscando manchas negras bajo el tejido o indicios de endurecimiento dérmico. Los interrogatorios eran sesiones frías dirigidas por oficiales que solo querían datos técnicos, frecuencias de sonido, resistencia del caparazón y tasa de corrosión del ácido. Para el mando, mi trauma era irrelevante. Su único objetivo era actualizar los manuales de una guerra biológica fallida que el Estado intentó enterrar bajo el hielo en 1988. El informe final concluyó que el equipo y el gas de supresión me salvaron, pero el hombre que salió de allí ya no era el mismo. Me dieron la baja con una pensión de silencio que me obliga a vivir bajo condiciones estrictas. No puedo acercarme a ningún cuerpo de agua. Es el precio que pago para que me dejen en paz y sigan depositando el dinero en mi cuenta. Ahora vivo en un departamento pequeño en una ciudad industrial, rodeado de asfalto seco. Sin embargo, el aislamiento no borra los recuerdos. Hay noches en las que el pánico me obliga a revisar mis manos buscando líneas negras, convencido de que la toxina sigue esperando su momento. Sé que allá afuera, bajo el hielo, las colonias siguen expandiéndose. Logré salir del sector norte, pero entiendo que este retiro no es más que una tregua temporal con lo que realmente vive en las profundidades.